Un lector vive 1000 vidas antes de morir. La persona que nunca lee vive solamente una. George R. Martin. Bueno amigos, así comenzamos este podcast, Dos Puntos de Vista, donde estaremos hablando de los diferentes temas de la actualidad. Su servidor Flavio, su servidor Wilma. Nuevamente gracias por estar con nosotros en este octavo capítulo. Siempre agradecidos con cada uno de ustedes, ¿verdad? Por estar acompañándonos en estos espacios donde nuestra intención es poder comunicar un poco de esas cosas que consideramos desde dos puntos de vista de cualquier tema que por supuesto traigamos para todos ustedes. Y hoy el tema es la importancia de la lectura y los libros. Un tema bastante interesante porque definitivamente hay que leer. Y el que lee aprende, y el que aprende obtiene sabiduría y por supuesto puede compartirla como nosotros lo hacemos con todos ustedes. Sí, exacto. Yo también el leer lo veo como alguien que pasó por esas mismas situaciones o circunstancias y te las hace llegar a ti mediante un libro y aprendes bastante porque ahí te dan ejercicios. La mente, te vuela la mente cuando empiezas a leer un libro y lo terminas. No termina siendo la misma persona, la neta. Se desarrolla el pensamiento, aprende uno nuevas palabras, mejora el léxico, la creatividad se potencia aún más, las neuronas trabajan mucho más, la capacidad de recordar, de poder expresar, de hacer síntesis, de poder resumir y de poder ampliar con la lectura, definitivamente hace que desarrollemos muchas áreas de la intelectualidad. ¿Por qué? Porque la mente, no nos han dicho, bueno, yo no sabía decir totalmente que la mente era un músculo, y es un músculo que se ejercita viendo videos, sí, a lo mejor escuchando música, pero una de las partes muy fundamentales que hoy en día no la mayoría de los jóvenes de mi edad leen libros. Es muy raro, o personas más grandes que yo, es muy raro ver aquí en México, en Latinoamérica, que lean libros, porque yo lo he visto, ¿verdad? Y de repente digo, es que pues no lees tú o algo, no leo porque digo, leer, la mente te va a cambiar totalmente. Si quieres saber algo sobre la riqueza del dinero, léela. Si quieres saber algo sobre la mentalidad, cómo cambiarla, cómo todo en varios libros viene. O sea, realmente ahí viene mucha sabiduría de muchas personas que ahorita son millonarias y a lo mejor otras que no existen, pero en un libro quedó su sabiduría y en varios libros que me dijo. Entonces yo sí, para mí ha sido muy importante el leer. Hoy este año empecé a leer y he cambiado bastante. Has descubierto, ¿verdad? He descubierto la lectura, y que la lectura es algo que me ha llenado y me llena. O sea, claro. Leo yo y digo, es impresionante lo que se puede encontrar en un libro con solo leer. Y aparte, pues, cuando tú aprendes ya cuando es un hábito de leer, también se crean unas redes neuronales y eso, o sea, y así es un hábito. Claro. Y ese hábito es muy bueno. Sí, definitivamente el que lee viaja, ¿verdad? Y tú dijiste algo que es muy clave, no tenemos hábitos de lectura, no, y eso por supuesto es una de las cosas que debe ser lo principal. Y tú acabas de comenzar a leer 20, 21 años. Yo comencé a leer a los 35 años, aún siendo docente. Tú dirás, pero no leías. Bueno, tenía que estudiar para poder ser promovido y como todos lo hacemos cuando estudiamos, ¿verdad? Y aprenderme mis clases y planificar mis clases para darle a mis alumnos. Pero el hábito de lectura como tal no lo tenía. Y no lo tenía porque no me lo enseñaron. O sea, no me enseñaron las técnicas. Y fíjate cuando la aprendí en un curso que fueron a dar en el colegio para los alumnos hábitos de lectura, cómo aprender a leer, cómo enamorarse de los libros. Y recuerdo que la persona explicaba, primero para habituarse a la lectura hay que leer lo que te gusta. Entonces normalmente, ¿qué pasa en educación en muchos aspectos, en castellano, en lengua, literatura, en idioma? Que los profesores te mandaban hace muchos años unos libros muy pesados y te mandaban a que interpretaras y a que buscaras ideas principales y ese tipo de cosas de unos libros que eran muy extensos y no eran del interés del alumno. Entonces yo creo que cuando yo escuché que esta persona decía, debes comenzar a leer
aquello que te gusta. Y hay libros de cualquier tipo de tema. ¿Te gusta la investigación? ¿Te gusta lo detectivesco? ¿Te gusta la medicina? Lee un libro de acuerdo a tu edad que te trate ese tema. Y eso es lo que te va a cautivar. Y cuando tú empiezas así, y así fue que empecé a leer, ha sido muy variada. Mi lectura ha sido muy variada. He leído de todo un poco, pero comencé con algo que me llamaba mucho la atención, que lo vi allí y con Adiós Mundo Cruel. Es un libro que trata los 100 suicidios más famosos de la historia desde el punto de vista del psicólogo que analiza las cartas de estos célebres artistas y personalidades que se suicidaron y la interpretación que dieron ellos a través de la carta. Entonces, me llamó mucho la atención. Un libro como este fue mi primer libro. Eso me interesó mucho y ahí empecé a enamorarme de la lectura. Y ahí fui poco a poco, por supuesto, tratando de conocer de literatura, de historia, de un poco de todo lo que había. Pero ahí fue donde me enamoré, pero creo que fue clave haber escuchado eso. Tienes que leer lo que te gusta. Si te ponen en la mano algo que le gusta a otra persona, probablemente no te enamores. Busca algo que te enamore. Ese tema acorde con la edad, porque hoy en día hay acorde con la edad de los niños, acorde con la edad del adolescente, ese tema de inquietante, y así me enamoré de la lectura. Yo recuerdo bien, en la escuela sí nos decían que, oye, sabes que hay que aprender a leer, y la lectura, leer y la comprensión. Pues sí leías, ¿verdad? Pero no te decían, o sea, te decían que leyeras, pero un libro que no te gustaba. Entonces, es como tú dices, lees un libro, pero no es el que te gusta totalmente, entonces como que, leo porque me lo encargaron, más no porque me gusta. Entonces es como que, pues yo lo vi así, ¿verdad? No, pues es que sí me gusta leer, pero pues no sé qué leer. Porque no te dicen, oye, ¿sabes qué? Porque hay de estos libros a estos libros para leer. No, entonces que marcan de que no marcan, no, la historia de México, o sea, y que, claro, es importante y está chido, pero no te dan más panorama. Claro. Sabes que hay libros de crecimiento personal, hay libros de finanzas, o sea, yo no conocía eso hasta que yo empecé a investigar por mí mismo. Sí, era la literatura que te daban, que te ponía el profesor para que leyeras e investigaras sobre algo que ellos iban a mandar, pero no te hablaban de una gama de autores y de una gama de temas, acordes con los intereses de la persona en el momento. También tiene que ver mucho eso. Entonces creo que pasa mucho de no apropiarse al hábito de la lectura. Yo creo que ahí está la clave, enamorarte de algo y comenzar. Y tienes el periódico, se puede leer el periódico. Yo recuerdo que yo leía las secciones del periódico que a mí me interesaban. Siempre leía la farándula. Siempre me ha llamado mucha atención la vida de los artistas, de los famosos. Entonces, del todo el periódico, lo que más me interesó siempre fue la farándula. O sea, sí leía, pero era eso. Nunca me animé a agarrar un libro. Exacto. Pero fíjate que sí, lees lo que debes empezar a leer lo que te interesa y por ahí ya te vas enamorando. Y eso va también, depende de la edad, del estado de ánimo. Recuerdo un libro que me gustó mucho en una crisis que tuve emocional, por una separación, por todo un rompimiento allí que hubo, y leí Los Límites del Amor de Walter Rizzo. Y yo dije, ¿por qué no leí esto cuando era muchacho? O sea, y yo le recomiendo a la gente, a los jóvenes, antes de que se casen, lean Los Límites del Amor. Y como ese autor deben haber muchos, por supuesto, pero es un libro maravilloso. Y yo lo leí después de un rompimiento de una relación. ¿Y por qué ese libro no llegó a mis manos antes? Y tiene que ver eso también, libros de autoestima. Creo que hay cosas claves que tenemos que empezar a leer desde pequeño, desde adolescente, para agarrar herramientas. Sí, empezar con la lectura, ¿verdad? O sea, es algo muy importante y que te ayuda. También los libros de ciencia ficción o algo, son libros que te ayudan a desenvolver la imaginación. Sí. En el caso, imaginártelo o inclusive solamente leerlo y ya estás imaginando la escena, aunque te envuelve, el libro te envuelve y no sabes lo que viene y quieres. La playa, sí. Te imaginas la playa, el personaje, sí. Lo que está haciendo. O sea, ya tú viviendo la escena ahí en una película, sí. Eso es algo que también cuando lees un libro lo desarrollas. Uno de los libros que me gustó mucho referente a eso es La chica del tren. Te recomiendo que cuando puedas, más adelante que termines todo esto que estás haciendo, te leas La chica del tren y veas qué estilo de lectura interesante que te mantiene ahí al vilo.
Flores al viento, Flores en el ático. Sí, libros muy interesantes. Gabriel García Márquez tiene 12 cuentos peregrinos, que también son cortos, pero son 12 cuentos en un libro, que también me envolvió, porque recuerdo que el primer libro de Gabriel García Márquez que me mandaron a leer fue Cien años de soledad. Y eso, por favor, imposible. Pero años después ya lo leí y ahí me cautivó. Pero comencé con algo más suave, algo más que me envolviese, pues me enamorase un poco ¿Los más. libros que te gustan más son qué tipo de género? Es que leo, es que son muy variados. Por ejemplo, fíjate, aquí traes un poco de lo que he leído aquí. Dalai Lama, hace poco me leí esto que creo que lo pueden ver de acá. Esto es, no me leí los libros de Harry Potter, pero encontré esto que es de Harry Potter y te habla de la simbología y todo lo que los emblemas y todo lo que hay dentro del libro y de la película y te lo explica muy bien. Entonces, esto me interesó. Esto está chiquitico, pero mira lo que es lo último que leí. Eh, Mucho libro de detective, historias de misterio, libros sobre sexualidad para enriquecerte, para aprender, para conseguir respuestas. O sea, es muy variado, como te digo, va a depender del momento, del estado de ánimo en el que tenga y quiera irme por allí. Pero ha sido bastante variado, desde Gabriel García Márquez, Walter Rizzo, libros sobre autoestima, sobre motivación, sobre someros del pensamiento, lo que tú estás leyendo. O sea, es muy variado lo que he leído. No, nunca me he encasillado en una sola línea. He leído de todo un poco que me gusta. Entonces, es lo que a mí me mantiene. Sí, es algo bien chingón la lectura. A mí me encanta mucho. Que ahorita leo por día yo aproximadamente unos 10 a 15 minutos y ya las ideas que van saliendo de ahí y lo que yo entiendo, en unos cuantos ya lo voy Sí, escribiendo y ya sí, lo pego en la hoja. exacto. Y ya de cuenta que así para cuando yo no recuerde algo y diga, ¿sabes qué? Aquí lo vi, pues ahí lo pongo. Sí, sí, recomienda marcar los libros. La gente piensa que eso es rayar, ¿no? Si lo haces de manera delicada, con resaltador o con líneas en colores, puedes resaltar diferentes cosas que inclusive después las vas a retomar específicamente. Hay gente que retoma un libro años después y descubre otras cosas de acuerdo a lo que ha desarrollado. Entonces la lectura definitivamente es muy variada. Sí. Y yo por decir, los libros que yo he leído son estos, aquí, que es del doctor Joe Dispenza, que lo estoy leyendo ahorita, el de Brian Tracy, Di el título. Deja de ser tú, de Si lo crees lo creas, de Brian Tracy, de crecimiento personal. El primero que empecé, y ya, ya lo he terminado. El de hábitos atómicos, que es apenas lo voy a comenzar terminando este primero. Pero el de hábitos atómicos yo lo he escuchado en un audiolibro. Entonces, como me gustó bastante, porque habla de los hábitos, y los hábitos es Sí, algo demasiado importante sí, que no nos dice. Dices que tú estás haciendo esta cosa y tú no sabes que es un hábito, claro. como el tomar cada fin de semana, que ya se volvió un hábito porque tu cerebro ya lo distingue como algo normal. ¿Sí? Entonces este libro habla, pero, o sea, de que sí, de los hábitos también, pero habla un poco más del pensamiento de la mente y cómo funciona, cómo lo materializas, hablando de la metafísica, que de este libro habla más de eso relacionado a esto, la metafísica. Y me ha encantado mucho el libro, la neta, yo recomiendo que busquen algo de su interés y esto es lo que a mí me está cambiando la vida, en serio. Sí, El Joe Dispenza, el doctor Joe Dispenza es algo que lo conocí en TikTok y empecé a buscar información de él y vi que tenía libros y empecé a leerlos y, o sea, a mí me encanta mucho todos estos libros de crecimiento personal y ese libro, el que estoy leyendo ahorita, me encanta mucho porque habla de la metafísica, de lo importante que es el ejercitar tu pensamiento, o sea, tu cerebro, ¿verdad? Que lo más importante que tenemos, que en el cerebro es donde en la mente es donde sucede la realidad y es lo que en el exterior sucede, dando a tu perspectiva, ¿verdad? Entonces, ese libro me ha ayudado demasiado y él tiene meditaciones, porque es un doctor, tiene meditaciones y da conferencias y da talleres y viene aquí a Cancún y pues todo está, sí, se te platicara de él, o sea, me gusta mucho su claro. trabajo, Sí, me encanta. estás en la onda de crecimiento personal.
estás en esa línea, es lo que decíamos hace un momento, que va a depender de momentos. La lectura también depende de momentos y estados en los que estemos de ánimo, en tiempos determinados de las personas. Exacto. Y eso es importante, por supuesto. Y también he leído el libro, bueno, he escuchado el libro de ¿Quién se llega a ser rico? El de Padre Pobre de Roberto Kiyosaki. También está muy bueno, te habla sobre las finanzas, el ser capitalista. Y así he estado escuchando yo audiolibros, porque pues a veces a lo mejor las circunstancias no se prestan para estar leyendo el libro, ¿verdad? Y pues, bueno, pues lo escucho. Y así a lo mejor no se te queda totalmente lo que tú quieras, pero hay cosas importantes que tú las puedes escribir y yo las escribo. Y ya de cuenta que ahí de que, qué es lo más importante que una persona, ¿verdad? Pero, Lo importante que también, y así lo voy. ahora, cuéntame tu experiencia de un audiolibro a un libro en físico, cuéntame. Porque Sí, a mí, yo no soy sí, yo estoy entrando en toda esta onda, obvio, venimos de otra generación y lo físico para mí, el olor del libro, sí, no, las hojas, el pasarla, el culminarlo, para mí es necesario tenerlo. Por supuesto, hoy en día por cuestiones de tiempo, de espacio, la gente no, nos vamos a la tecnología, pero yo siempre tengo que te digo, te comentaba que dejé muchos libros en Venezuela, que tenían mi buena biblioteca. Y bueno, no, obvio que no podía rodar con ninguno, ¿no? Ya los iré adquiriendo acá para tener también mi pequeña biblioteca aquí, porque tampoco puede ser muy grande, pero sí los necesito en físico, me gusta leerlo así, más que en el teléfono o escucharlo. Para mí es más importante tenerlo en físico. En el audiolibro, sí, es como te digo, te comento, está chido escuchar el audiolibro porque al igual cuando eres un escuchador y no todos escuchan bien, pues se te quedan como que se te quedan las cosas más importantes y destacadas cuando aprendes a escuchar bien. Pero cuando no, sí, hay cosas pequeñas que se te quedan, ¿no? Claro. Son unas cosas, a lo mejor no te acuerdas de todo, porque imagínate escuchar el audiolibro 6 horas. Sí, claro. Por saturar tanto información al cerebro. Sí, hay muchas recomendaciones que dan para leer, buscar un espacio adecuado, que donde no te interrumpan, crear el hábito de horas específicas para que te concentres, que no estés haciendo algo y tengas que romper y continuar después. O sea, que sean estrategias específicas en espacio, en tiempo, para que puedas estar sumamente relajado, porque la lectura es eso, es leer, entender y ahí mismo poder viajar y analizar en el mismo momento. Que es un ejercicio que se tiene que hacer, que los maestros tenemos que ejercitarlo con los alumnos cuando ponemos a los niños a leer, no solamente para que practiquen la lectura y aprendan a leer correctamente, sino que qué están leyendo, porque vemos muchos niños que te pueden leer inclusive muy bien y les preguntas después de 3, 4 o 5 oraciones o 7, 10 líneas, ¿qué leíste? Explícamelo. Entonces muchos te dicen que se quedan así. Entonces hacer el ejercicio de leer y al mismo tiempo ir escuchando lo que estás leyendo y poder irlo interpretando. Es un ejercicio, pero hay que enseñarlo desde pequeño, por supuesto. Es cierto eso, porque fíjate, y yo me he dado cuenta que mucha gente, ya ves que vienen los instructivos comprando cualquier artículo que tú quieras, vienen las instrucciones, y a veces la gente quiere armar el artículo como él quiera. Pero llevan paso a paso y no leen el instructivo, o lo leen y no lo comprenden, y me ha pasado verlo, sí, o sea, la comprensión más que leer. Porque no tenemos el hábito, no tenemos ese hábito. Igual cuando vas al supermercado, he visto gente impresionante que me ha enseñado que hay que leer para que veas la fecha de vencimiento, que eso digamos que es lo que hace la mayoría, algunos, no todos, por supuesto, pero ver qué contiene el producto, ver de qué género es el producto. Hay colores que te indica, que me explicaron que te indica si fue tomado el producto para volverlo a poner algo. Muchas cosas me han ido explicando eso. Digo, fíjate, lo que no hacemos la mayoría, leer artículos. Igualmente cuando vamos por la vía, no leemos mucha información. Todo eso tiene que estar conectado con lo que es la lectura. Sí, exacto. Sí, o sea, y es siempre muy importante el leer, o sea, como te digo, a mí me ha encantado mucho el leer, y este libro, Deja de ser tú,
habla de unos términos que si no lo puedes entender y comprender más que nada, como que, o sea, si no estás en esa onda, ¿me entiendes? Claro, Tienes que, yo pienso que este libro está muy, muy chingón, pero tienes que comprenderlo demasiado bien, porque hay unas cosas o términos muy científicos, pero él te lo explica muy bien detallado, claro, ¿verdad? Pero hay cosas que tú dices, es que el átomo y la partícula y claro, cómo funciona la materia, claro. y que la materia, tanto la energía, es lo mismo, o sea, viene siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí, sí, yo a veces cuando digo, no entendí esto, a ver, déjame regreso un poquito y lo comprendo. Ya lo entendí. Y ya después ya hago mis apuntes, ¿verdad? Y así. Pero es como te digo, o sea, sí es muy importante no nomás el leer, porque leer cualquiera, ¿verdad? Pero comprender el hecho de comprender el libro, de qué se trata el libro y qué es lo que te aporta. Y me encanta también porque, te digo, tiene ejercicios, igual el de si lo crees, lo creas, de Brian Tracy, me encantó mucho porque también te da ejercicios prácticos que yo hice. Me encantó porque en realidad sí me ayudó a crecer como persona y sí también cosas que yo y reflexiones que en ese entonces no lo entendía y ahora lo veo de otra perspectiva. Es de la perspectiva, ¿verdad? Se trató todo eso y me cambió tanto el pensamiento que me volví otra versión, otra mejor versión de mí mismo, ¿sabes? Y leer un libro y practicarlo, accionar lo que te dice y practicarlo, eso te lleva a otra versión de ti Sí, mismo mucho mejor, totalmente. sí, ¿sabías que una de las cosas interesantes que he aprendido en la vida de grandes pensadores o gente que considera que es así, o bueno, eso está escrito ya, que cuando, o sea, tú finalizas tu vida cuando has leído un libro, has sembrado un árbol y has viajado. O sea, esos tres elementos que tiene que ser un ser humano hasta que al final de su vida haya leído por lo menos un libro, haya sembrado un árbol y haya viajado. Entonces, fíjate la importancia que tiene la lectura. El que lee viaja. Hay gente que conoce lugares maravillosos a través de un libro y conoce más puede conocer más que inclusive que el que está allá. Conoce de datos, de historia, de momentos, de cifras, sí. Es que es maravilloso cómo uno se puede transportar a través de la lectura. Y hay de todo para leer, de todo. Sí, exactamente, y digo yo, o sea, es algo tan impactante lo que puede hacer un libro, el cambiar tu vida. O sea, yo he visto casos de personas muy exitosas que han leído y dicen, ¿sabes qué? Este libro me cambió la vida y estaba en una situación financiera de lo peor, estaba en mi peor momento, estaba en donde no quería verlo y este libro me ayudó, me cambió la vida totalmente por un libro, imagínate. Creo que hoy en día hay conferencias, hay cursos y todo, ¿verdad? Pero fíjate que lo más impresionante que un libro le haya cambiado la vida a alguien y que el libro le haya dicho, le haya dado instrucciones de paso a paso lo que tenía que hacer y esa persona lo hizo y cambió su vida. Claro, es que un libro es una guía. Un libro forma parte de eso, ser una guía que te aclara caminos en muchos momentos determinados. Entonces, pues va a depender, como digo, del estado anímico, va a depender del momento, de la madurez, del tema que... Pero es un descubrimiento. Leer es un descubrimiento y ya vemos todo lo que genera a nivel neuronal, a nivel mental, el desarrollo que se hace al tener el hábito de la lectura, una lectura constante. Y fíjate que algo que también hago y he empezado a hacer, leer con música clásica. Y eso también me ha ayudado a comprender más y te relaja, ¿por qué? Porque entra en una frecuencia la música clásica y es muy relajante, entonces como es muy relajante y está en paz, sin letras, sin nada, entonces la música clásica, y también lo dice Brian Tracy, dice que es bueno leer con música clásica y yo lo empecé a hacer y me ha gustado mucho porque como que te relajas y comprendes y, o sea, Sí, es lo que hablábamos hace un momento, buscar el espacio. Buscas el espacio, buscas esos elementos. Hay gente que le encanta leer en la noche, que todo está en calma y pone una velita.
hay gente que va al parque, esos parques que son muy tranquilos, por supuesto, y se siente en una banca donde pega la brisa, donde se escucha el trinar de los pájaros. O sea, hay gente que le gusta leer en la playa, con el vaivén de las olas. En momentos determinados, por supuesto que la playa puede estar un poco más sola. A la orilla, yo he leído a la orilla de un río, he tenido la oportunidad de estar en momentos clave, que está muy solo el espacio y me siento, y ese recorrer del agua me conecta totalmente con la lectura. El sonido es lo que tú hablas de la música clásica, ayuda mucho, tanto para la lectura como para el estudio y para otras cosas. Entonces sí, tiene que ver el espacio. Sí, yo recomiendo que si pueden, así, les gusta la lectura con música clásica, porque así comprendes más, y como está relajado, entras en hay una frecuencia de la música clásica que las ondas son como un poco más relajadas, entonces en tu cerebro se queda más lo que estás viendo y tienes más atención. Pero Está relajado, tu mente está en un estado de paz, tranquilidad, leyéndolo, se te queda fuerte. sí, sí. Bueno, uno de los libros que a mí también, que me parece, que yo digo que es el libro universal y que he leído, no completo, como lo ha leído mi mamá, por ejemplo, que es la que me lo recomienda constantemente, es la Biblia. El libro más leído de la historia, así, de la historia, que tiene de todo. La Biblia tiene física, química, matemática, ciencia, de todo. Y leerlo es fascinante. He leído muchos libros de la Biblia, por supuesto. Tiene sus temas determinados que también te los puedes buscar de acuerdo a lo que quieras. Y también es un libro que te ayuda mucho. Un libro bastante espiritual, pero que te habla de todo un poco. También es un libro que creo que todas las personas deberíamos tenerlo y no solo tenerlo allí en esos espacios que vemos que muchos lo mantienen, ¿no? Un espacio donde está abierto o está decorativo. También hojearlo. La Biblia es maravillosa. Te cuenta historias increíbles que te llenan y que te conectan también en momentos determinados que solo necesitas. Yo creo que todos los libros son importantes y necesarios. Sí. Por algo los han creado. Claro. ¿No? Y buscar lo que te interesa. Como digo yo, en el caso de los más pequeños, los padres que motiven a los niños a ver cuáles son esas iniciativas que el niño tiene. Hay grandes librerías donde puede ir el papá con el niño y llevarlo a las secciones por edad. Sí, y hay libros muy, muy buenos que los niños los van. Sí. Creo que se terminó. La Feria Internacional del Libro. Sí, no, creo que es hasta el 27 de octubre. No, era hasta hoy. Sí. Que empezó el 26 de septiembre. Sí, hoy terminó. Ok. Sí, tuve la oportunidad de ir hace 4 años. Fui con mi esposa y me encantó. No, hasta ahorita no he ido yo a una convención así de libros. Sí. ¿no? Pero sí voy a ir. No, es maravilloso porque está por secciones, ¿no? Primero el lugar es maravilloso, la decoración y todo lo que te ambientan, pero me pareció muy interesante cuando te sientas con los escritores, y los escritores, por supuesto, va la gente con su libro para que te lo firmen al final, pero él tiene una narrativa y explica un poco sobre todo lo que él desarrolla. Eso me pareció interesante porque estaban por secciones los escritores que podían haber sido invitados, y también tenías la feria donde ibas y comprabas los libros de acuerdo a... Y recuerdo que había un bus, entonces te sentabas en el bus y el bus era una biblioteca. O sea, te ambientan muchos espacios. Esos espacios es importante para que lleves a los niños, para que los niños se enamoren y vean la lectura más como ese libro pesado que está allí o que te lo ponen en la mano, que vean que es un mundo maravilloso, muy creativo. Ahí tomé fotos en todas partes, era como un circo de la lectura, era muy bueno, me encantó mucho. Así que hay que recomendar a la gente que vaya a las ferias internacionales del libro, que está en todos los países y en casi todas las ciudades lo hacen. ¿Qué libro recomendarías para que empiecen a leer? Así que tú digas, sabes que este libro es muy sencillo, que lo comprendan, trata un poco de todo. Es que yo creo que eso va con el interés que tiene. Por ejemplo, en ese curso que hice o en ese taller en el que estuve, el tallerista, el conferencista explicaba que busquemos la lectura que nos guste. O sea, vamos a buscar un libro de acuerdo a mi edad y de acuerdo al interés del que quiero. Porque, como te digo, fíjate, mis lecturas son muy variadas y han sido de acuerdo a lo que me ha interesado en algún momento. Ahí comenzó mi motivación y mi interés por la lectura. Fue así, algo que me interesaba. Yo creo que es buscar lo que quieres descubrir, lo que quieres, ¿qué quiero en este momento? Bueno, me gustan el libro sobre la amistad, entonces el niño tiene 14 años, vamos a la biblioteca y vamos a buscar un tema que hable sobre amistad. Entonces puede haber una narrativa ahí muy grande y toda
una historia maravillosa entre personajes que envuelven al niño para eso y ahí empezar. Yo creo que más que recomendar, porque va a depender de la edad. Sí, fíjate lo que tú estás leyendo en este momento, de repente no es del interés de un chico de otro chico de 21 años, tú estás en autodescubrimiento, tú estás en todo lo que tiene que ver con crecimiento personal, entonces va a depender. Creo que es... Sí, yo por decir, si me preguntaría qué libro, pues el primer libro que leí, que viene de eliminar tus creencias, ver los patrones que tienes, perdonar, no juzgar a los demás, juzgar a los demás, es un libro que me cambió totalmente todo. Y ese libro, si lo que es, la persona que tenga mi edad o que le interese leerlo por el título, porque realmente si lo crees, como dice, si lo crees, lo creas. Porque sí, o sea, si tú dices que eres abundante o tienes prosperidad, es porque si lo crees, lo estás creando, ¿verdad? De lo contrario, si dices que a lo mejor no eres próspero o algo, pues es porque lo crees y lo estás creando, ¿verdad? Totalmente de cuenta que tiene algo de resonancia de ese título, ¿verdad? Por eso me gusta mucho y ese es el libro que yo recomendaría para empezar a leer, porque vienen varias cositas para empezar. Es un libro que te enamora totalmente. Bueno, a mí me enamora mucho. Claro. Y Tracy es uno de los... Sí. O sea, admiro mucho a Brian Tracy porque da seminarios y todo, ¿verdad? Y tiene un montón de libros. Y el seminario que está en YouTube y todo también es muy interesante. Y a mí me ha encantado porque el libro que tiene ese, más los videos que yo he visto de él y lo que habla es tan motivador, tan coherente en lo que dice que me ha cambiado la vida todo lo que ha hecho. Sí, fíjate algo de lo que estuve leyendo e investigando. Dice, la lectura es importante por muchos motivos, entre ellos, y a los que estábamos hablando, desarrollo de habilidades, aprendizaje, desarrollo de la creatividad, desarrollo de la comunicación, desarrollo de la cultura, desarrollo personal, desarrollo intelectual, desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. Fíjate todo lo que envuelve, lo que conlleva el leer. Entonces definitivamente tenemos que leer, pero hay que poner esas herramientas desde la escuela, los padres que motiven a los niños a leer. Si el padre no es lector y no conoce mucho, que vaya a estas grandes bibliotecas que están ubicadas en ciertos centros. Aquí tenemos en Monterrey, en los centros comerciales tenemos grandes bibliotecas donde hay personas especializadas que nos pueden recomendar. Sí, claro, en Amazon o así. Sí, puedes pedirlo por internet. En internet también a eso, que me gusta el tema de tal cosa, tengo 14 años, ¿qué lectura me recomienda? Y ahí está el autor y se busca el libro, sí. Fíjate que también yo he visto que unos padres han hecho ejercicios como que, oye, ¿sabes qué? El niño quiere un PlayStation. Ah, ok, bueno, hijo, para que tú te ganes un PlayStation tienes que leerme 3 libros completos y decirme de qué se trata, de qué compraste y qué estás haciendo, ¿verdad? Sí. Y a que leas tú los 3 libros, ahora sí yo te compro. Pero es la recompensa, ¿verdad? Pero él ya está haciendo el hábito. Por eso lo que te digo, si no tenemos padres que tienen han tenido el hábito de la lectura, no es imposible, pero sí, cuesta un poco porque a los niños hoy en día es más fácil darles un celular para que se entretengan, pero no se entretienen con lectura, se entretienen con un programa o con un video y eso los mantiene más. ¿Por qué no le damos un libro o un audiolibro infantil? Por supuesto, algo acorde con su momento y con su edad. Entonces nos vamos a lo más fácil, utilizar la tecnología tal vez de la forma no más adecuada. Sí, esa estrategia que tú dices es muy buena. Vamos a leer un libro en familia y vamos a conversarlo. Y después que terminemos el libro hay una recompensa. Y por supuesto el niño se va a motivar a leer otro. Bueno, vamos así y comenzar. La motivación de que si yo leo 3 libros o 2 libros, yo sé que van a dar una recompensa. Sí. ¿Y está bien? Pero está bien. Válido, sí. Pero lo que le está quedando al niño más que la recompensa es mucho más. Y es el hábito de la lectura. Y el hábito de la lectura te va a crear un descubrimiento tremendo y un aprendizaje y un conocimiento y una puesta en práctica de la creatividad de una manera extraordinaria. A todo. Te desarrolla el léxico. Y por ahí imagínate todo lo que acabamos de leer. Entonces, vamos a leer, vamos a empezar. Y recuerden siempre, hay que haber terminado la vida leyendo mínimo un libro, y por supuesto no es un libro, hay que leer muchos libros, haber sembrado un árbol y por supuesto haber viajado.
hecho por lo menos un viaje, haber salido un poco y descubrir también, porque de eso también se aprende, es parte de la vida. Entonces vamos todos a trabajar en eso, si podemos. Vamos a ver qué recomendaciones nos dan las personas que nos ven, qué libros nos recomiendan para poderlo conversar, exacto, y poder también después en algún momento poder conversar un poco sobre algunas lecturas interesantes. ¿Qué libro nos recomienda ahí en la cajita de comentarios? Nada, muchas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo, por vernos y darnos apoyo. Realmente les agradecemos bastante y también nosotros nos sentimos y crecemos también como persona a través de los programas, ¿verdad? Entonces, nada, si estuvimos el programa, los puntos de vista, suscríbanse, dale like, comenten, cualquier cosa que quieran, ahí está. Y nada, muchas gracias. Bye. Muchas gracias, nos vemos en un próximo capítulo, 2 puntos de vista.